Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Por lo general, cuando se habla del ejercicio del derecho y del buen derecho, tanto en el marco de su práctica como de su doctrina, siempre hay que hablar de Trajano Vidal Potentini. No obstante, en este momento, Trajano se encuentra en el medio de una situación que ha llenado de vergüenza a toda República Dominicana por el marco de discusión y de acontecimientos que a inicio de año se han venido aconteciendo y dando con el tema del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Por eso tenemos la participación de nuestro buen y querido amigo, el candidato y presidente declarado por la Comisión Nacional Electoral del CARD, Trajano Vidal Potentini. Hermano, bienvenido a su espacio. Saludar al país y de verdad que agradecido de estar en este espacio para interactuar y compartir y llevar las buenas nuevas de lo que ha sido pues este proceso que ha devenido, si se quiere, no solo en un espectáculo de mal gusto, sino ya una especie de película que viene mutando, viene cambiando y viene entonces afectando un ámbito, un área tan sensible como lo sería pues el Tribunal Superior Electoral, el autodenominado Tribunal de la Democracia, el protector y garante de la democracia en la República Dominicana, que lamentablemente queda muy mal parado con lo que ha sido pues esta sentencia que sobre los gremios, que sobre el conflicto del Colegio de Abogados ha evacuado. Digo muy mal parado porque no es ni siquiera las consideraciones que ha vertido, que ha planteado en la sentencia, no, es su manifiesta, señores, su manifiesta incompetencia para conocer de estos temas. Es la única vez que este tribunal se ha abocado a conocer, a interferir, a participar en un tema referido a gremios. En las ocasiones que se le ha planteado, se ha llevado a la consideración del tribunal un tema de un gremio, de una junta de vecinos, de cualquier entidad de la que pudieran pretender ahora tener la competencia, ha sido pues rechazado. O sea que es constante el mismo tribunal en rechazar esto porque no le corresponde la competencia, como de igual forma refrendarlo el Tribunal Constitucional, porque ya esto tiene categoría de precedente. Pero vamos a entender esto, Trajano Potentini, para que toda la población dominicana pueda construirse y hacerse una idea fehaciente de cuál es la situación estructural y orgánica a nivel institucional en República Dominicana con esto. El colegio tuvo un proceso electoral, tú resultaste siendo ganador declarado por la Comisión Nacional Electoral. Hubo un recurso que se elevó por la parte que se sintió afectada de reconsideración a lo interno y después por ante el Tribunal Superior Administrativo. A partir de ahí, que fue donde todo lo dejamos, vimos esto. Se apoderó el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué pasó ahí? Bueno, una vez en el Tribunal Superior Electoral, en unas dos audiencias, se hizo el planteamiento, se reiteró de que este tribunal no es competente. Y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que es el máximo intérprete de la Constitución, pues ha planteado, ha reiterado que cualquier tribunal del país, lo primero que tiene es que examinar su competencia. Se hizo ese planteamiento y no obstante a ellos se declararon competentes. La Constitución de manera expresa, taxativa, le dice al Tribunal Superior Electoral en el artículo 214, a ti te corresponde, para poner un ejemplo en sentido llano y que pueda ser entendido, ¿verdad?, por el pueblo, a ti te corresponde vender mangos, o puede tener un negocio de vender mangos, pero a ti en el camino se te ocurre que no solamente quieres vender mangos, sino que quieres meter china, que quieres vender lechosa, y es lo que ha hecho este tribunal. Se ha planteado, se ha adjudicado como competencia al margen de la Constitución en un reglamento otras competencias que no le son propias y que no le corresponden. El artículo 214 de manera expresa hace referencia a que es lo contencioso electoral derivado de ese ámbito de acceso a los cargos públicos, a los cargos que se dan por el proceso eleccionario. De votación general. Votación general, ¿verdad? No un gremio. Democracia, no un gremio, no una junta de vecinos, no una asociación privada. Eso es lo que dice la Constitución y le da la capacidad en ese ámbito de que además lo que se desprenda a lo interno, ¿verdad?, de esa relación particular de las agrupaciones, movimientos y partidos políticos, de que pueda lo que se genere internamente en los partidos, de que esto también pueda ser dirimido dentro de su competencia, y habla de que regulará el procedimiento de esa competencia.
nunca más allá, nunca adjudicarse competencia, no es un procedimiento. Ahí mismo, Trajano, han sido introducidos recursos por ante el Tribunal Superior Electoral en otra oportunidad de otro gremio que ha pedido el conocimiento de sus elecciones. ¿Y qué ha hecho el tribunal en este caso? Se ha declarado incompetente y lo ha refrendado el Tribunal Constitucional. O sea que no solamente ha violado la Constitución, sino su propia jurisprudencia. Su propia jurisprudencia, y peor aún, tú sabes que en los términos del artículo 184 de la Constitución de la República, cuando le da la connotación al Tribunal Constitucional de que el mismo es el garante, ¿verdad?, de los derechos fundamentales, de la supremacía constitucional, como máxime, como último intérprete de la Constitución, también se expresa con sentencias que constituyen precedentes vinculantes, y todo esto en el bloque de constitucionalidad, en el esquema de constitucionalidad, es equivalente a la propia Constitución, esas decisiones del Tribunal Constitucional a la hora de ser observadas. O sea que eso se le impone en el ámbito jurisdiccional, ni siquiera judicial, jurisdiccional, porque está como alta corte el Tribunal Superior Electoral, que es una jurisdicción especializada y suprema, se le impone a todo el mundo, a los poderes públicos en la República Dominicana, una decisión del Tribunal Constitucional. Y si tú me dices, bueno, es que lo desconocían, no lo sabían, es que hubo un espacio, hubo un momento. Pero el control difuso, de 13 o 14 días, ya en la parte del control difuso también se le planteó como excepción de inconstitucionalidad del propio reglamento y también lo rechazaron. Pero Dios. me dio, después de que dieron la primera sentencia provisional, suspendiendo, algo insólito también, suspendiendo los efectos, porque... Pero un amparo es preventivo. Las medidas cautelares precisamente se explayan, se orientan sobre hechos no consumados, porque si no, no tendría sentido. Claro. Ya carece de objeto después de haber consumado el hecho. Y pese a que se había consumado el hecho de nuestra juramentación, entonces lo que plantearon también sentando jurisprudencia, una jurisprudencia de la barbaridad, del error, entonces lo que se explayaron y hacen el planteamiento de que prohibían los efectos de la juramentación. Y tuvieron 12 días, 13 días, porque primero había una urgencia que instrumentalizaron esto en 2 días, del 27 al 29, pero después de instrumentalizar eso, entonces ya desapareció la urgencia que habían decretado y lo dejaron para 12, 13 días después. Para 13, 14 días después, porque lo pusieron para el día 12 de enero. Y todo ese espacio, nosotros hicimos un llamado a la reflexión, todos los juristas más connotados del país hicieron las explicaciones. Tengo que hacerte esta pregunta, Trajano Potentini, ganador oficial de la presidencia del Colegio de Abogados. ¿A qué entiendes tú entonces que obedece esta acción jurídicamente incomprensible, pero con un claro propósito y marcado de evitar que tú seas quien presida el Colegio de Abogados de República Dominicana? Bueno, definitivamente a que nosotros, en el caso concreto, fuimos apoyados por la oposición política, la coalición que hoy por hoy conjuga Rescate RD, y entonces se usó ese escenario para una especie de medición y no ha aceptado el oficialismo, lamentablemente, el que esto pueda ser una realidad o se pueda verificar como una realidad que está ahí. Se lo pregunto puntualmente, no podrá ¿el nadie... PRM se metió en dirigir, en manipular y en torcer la voluntad del Tribunal Superior Electoral? Bueno, es la única explicación viable posible, porque estamos hablando de algo sin parangón, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Un amparo anulando una resolución. El amparo no tiene esa cárcel. O sea, son tantas las barbaridades que se concretaron, que se dieron aquí, que no hay forma de que esto no se haya hecho por un encargo, amén de que se trata también de una sentencia hasta precaria, porque las dos mujeres pues tuvieron a bien finalmente dar votos disidentes. Pero cuando tú ves también el enfoque de la sentencia, de que se está dando pasada a las 8 o las 9 de la noche del lunes y ya se está planteando sin haberla notificado, sin que la comisión electoral está ahí, una comisión electoral a quien le están haciendo un encargo, pero también la están excluyendo por no tener personería jurídica, ¿verdad? Por haber cesado en sus funciones. Pero desde ese momento da entonces también un mandato de que con efectividad al 15, al día de hoy, al lunes, ya habría que implementar lo que ellos han planteado ahí, una sentencia que no ha sido notificada. Entonces todo este proceso tan atropellado, muy, muy lamentable, porque reitero, se trata de la instancia garante de la democracia en la República Dominicana, al doblar de la esquina de un proceso electoral, nos deja consternados, nos apena. No es el resultado. Para mí, lo que hay ya trasciende el propio Colegio de Abogados. Ahí mismo quiero preguntarle, Trajano Potentini, presidente electo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, este elemento en dos direcciones.
los efectos jurídicos de esta acción sin precedentes y los efectos políticos electorales como árbitro que está asignado ese tribunal por la Constitución en República Dominicana. El primero, ¿qué efecto jurídico tiene? Mira, lo primero es que nosotros lo que vamos a hacer es ir al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Vamos al Tribunal Constitucional con una medida incluso cautelar también de lo que sería pues la suspensión, una demanda en suspensión. Y se van a derivar también ante el mismo Tribunal Superior Electoral también algunas tercerías, porque es en cadena lo que ha hecho sin número de personas que no fueron parte. Es una crisis institucional mayúscula la que han prolijado, la que han desarrollado a lo interno del colegio a través de sus seccionales, porque el colegio no solamente somos nosotros como presidente electo, sino que estamos hablando de las presidencias en las 36 seccionales, 36 seccionales del país. Entonces ese sería ya el problema de que ha afectado un sinnúmero de gente que no fueron convocadas al tema de la alianza y que son parte de la alianza porque se hizo o se dio a nivel nacional. De los efectos políticos no te voy a... es la credibilidad de este tribunal, es el cuestionamiento, es la gran función que le corresponde, que es para lo que se debió reservar y para lo que está previsto de cara a este proceso eleccionario, donde va a tener una prueba de fuego. Creo que ese sería el efecto político. Yo no voy a ahondar mucho. No, pero espérese, mi querido doctor Trajano Potentini. La Fuerza del Pueblo el día de hoy ha hecho una rueda de prensa con una contundencia increíble, hablando que ni siquiera en tiempos de Lilis se ha dado un proceso como este y está acusando de intervención del Poder Ejecutivo a lo que es el Tribunal Superior Electoral. Bueno, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, lo que queda es eso, porque ya este no es un tema jurídico. Yo he dicho que esta sentencia es un atentado al Estado de Derecho y una subversión del orden constitucional, porque es incompetente, no porque vayan a contar votos, porque los votos no se contabilizaron en el momento como tenían que contabilizarse, porque no lo permitieron en función de la hegemonía que tenía el oficialismo, ¿verdad? Dentro de la propia comisión electoral y de ese entorno en donde hubo secuestro momentáneo, en donde partieron uno de los de la comisión electoral, en donde militarizaron, de todo eso se dio. Yo no pude estar ni ir. A la hora de que cuenten votos, a nosotros se nos afectó, por ejemplo, en el Distrito Nacional, ampliamente, y se nos afectó porque no tuvimos ni esa logística, ni esa fuerza, ni ese entorno avasallante. A la hora de contabilizar votos, tendremos nosotros que tener más votos de lo que teníamos. A la hora de contar los votos uno por uno, y por qué no hacer una revisión de los tantos votos que nos anularon en el distrito, en la provincia de Santo Domingo. Desde el primer día denunciamos eso, pero ni siquiera eso ha tenido ninguna cabida. El Partido de la Liberación Dominicana, que es parte de la Alianza Rescate RD y una parte, aunque se cuestionó al final si sí o si no, le apoyó usted junto con la Fuerza del Pueblo y otros. Totalmente, y el Partido de la Liberación Dominicana ha hablado del uso de los recursos del Estado en campaña. ¿Usted entiende que este fue un primer escenario en donde se dio ese uso? ¿Y cree usted que el presidente Abinader está al tanto de esta situación? Bueno, el presidente es el hombre más informado del país. El presidente, aun cuando ha preferido, ha planteado de que no se mete en esto, pero es el más informado y es una persona que tiene que estar a tono con este día a día. Por eso hice un pedido muy singular, muy particular al presidente los otros días de que interviniera, no para que nos favoreciera. Cuando hicimos ese planteamiento, que algunos periodistas muy connotados, muy objetivos incluso, tuvieron esta confusión de que era un insólito pedido el que estábamos pidiendo de la intervención, de la participación del presidente. No, era precisamente que interviniera para que no se quebrara la institucionalidad. A nosotros no nos importa la sentencia en el sentido que la den, de contar votos, de hacer lo que tengan que hacer. No tenemos problema, nosotros somos abanderados de la institucionalidad. Es que lo haga el Tribunal Superior Administrativo en el orden, en el sentido que entienda que es el tribunal competente. Es la crítica que nosotros tenemos, es el despropósito que se ha verificado, que reitero, para nosotros nos preocupa más que el propio colegio, porque estamos hablando de dos presupuestos bases de la democracia, como lo es la imparcialidad y la independencia judicial. Pero entonces jurisdiccional, es de lo que estamos hablando. Yo no voy a acusar al presidente directamente, pero le hicimos la advertencia, le hicimos el llamado, que tomara carta en el asunto, no para intervención en el ámbito judicial, no, que entendemos que no debe hacerse eso. Ahora lo que se ha verificado aquí es una injerencia, no hay duda, no hay cómo explicar, no nos podemos llamar a la ingenuidad. Pero si el PRM está, entonces el presidente también, ¿cómo es la cosa? Bueno, él ha dicho que no se mete, vamos a decir que funcionarios de primer, por eso le hicimos el llamado.
Y ¿Qué funcionarios estarían interviniendo en esto? Funcionarios del más alto nivel. Estamos hablando del tribunal, y por eso digo la afectación no solamente del tribunal, del crédito del tribunal, sino en términos generales, señores, de lo que es la independencia y la imparcialidad judicial. Entonces nosotros no tenemos inconveniente en que cuenten. Es que pero me llama la atención algo, Trajano. Usted habla del tema de funcionarios. ¿Usted tiene información de que algunos funcionarios del gobierno del presidente Abinader están involucrados en este tipo de presiones? En principio, cuando se habló de los 4 millones y de dónde sale también el candidato. ¿Pero tienen nombre esos funcionarios? Bueno, del Ministerio de Agricultura en principio. Y se ha planteado, no necesariamente el Cruz, sino el señor Freddy Fernández, que es el que ha estado inicialmente. Parecería que se han apartado en parte y que ya no es el nivel tal vez que pudieron ellos manejar en términos de darle un seguimiento hegemónico. Ya es un tema de palacio. No te voy a decir que el presidente, no voy a entrar en los temas de especulación. Y no me gusta tanto ese entorno porque ya se me aparta de lo jurídico. Y como se aparta de lo jurídico, ya la fuerza del pueblo está haciendo lo propio, los partidos de oposición. Entonces lo llevo a lo jurídico. Ese yo entender que no es un tema jurídico, es un tema político. Entonces lo llevo a lo jurídico porque usted hablaba hace un momento de que el tribunal competente, que es el Tribunal Superior Administrativo, ya se pronunció, es decir, falló. Entonces, ¿cuál de los dos fallos es el que tenemos que asumir y en qué destino queda el Colegio de Abogados? Pero los fallos del Tribunal Superior Administrativo, porque son muchas las instancias que han aperturado, porque te digo que esto tiene una connotación nacional, los fallos pueden ir sentando algún aspecto, algún precedente. Lo que fueron amparos que fallaron en 2 oportunidades dentro del mismo amparo, rechazando el amparo y rechazando una medida cautelar. Puede en el mismo proceso también aparecer otros entornos en donde pudieran tener algunos méritos. Eso no tiene inconveniente. Para eso está la justicia, para que examine, para que evalúe. ¿Y cómo queda el colegio ahora mismo? No, continúa en términos institucionales bajo Surún Hernández, que es el presidente, hasta tanto él no tenga como válidamente entregar. Fíjate que la sentencia le da un mandato de que sea él, el Colegio de Abogados, a través de la Comisión Electoral. Entonces hay otras instancias, porque es la instancia correcta, en donde debe dirimirse, en donde deben profundizarse todos estos cuestionamientos, todos estos aspectos que se han planteado dentro del proceso eleccionario, y hasta contar uno por uno y hasta revisar. Todo eso es bien, porque eso le da legitimidad, eso tranquiliza en este proceso de tanto pataleo. Entonces está la instancia, porque una cosa es el amparo y otra eventualmente serían contenciosos, de los contenciosos administrativos, claro, donde tendrían más escenarios para verificar. Hay un planteamiento que está estableciendo un grupo de juristas de que el colegio debe pasar a una administración judicial hasta que se dirima el proceso, ya que hay otros procesos en curso en el marco de la presidencia del colegio. ¿Qué opina Trajano Vidal Potentini? Bueno, es que no tiene muchos precedentes, pero cualquier vía que sea parte del entorno judicial que se sopese, pero no hay precedente porque no es un negocio, no es un tema de que un secuestrario judicial, no es una situación de intereses. No sé si pudiera haber alguna comisión válida que se pueda plantear, no sé si dentro del mismo, no sé qué se pudiera hacer, pero hasta ahora lo válido es el presidente actual, que no lo han dejado, no ha podido cesar en sus funciones. Tengo que hacerle esta pregunta a usted, Trajano Vidal Potentini, que nunca lo he visto en niveles de contestación, en niveles de algún conflicto, ni mucho menos, sino por el contrario, siempre practicando y propugnando por la decencia jurídica de República Dominicana. En términos personales, ¿cómo se siente usted luego de haber participado e intentado llevar la decencia a un ejercicio público como este y verse envuelto en estas diatribas? No, una situación definitivamente que compleja, difícil. Desde luego que tenemos que asumir con toda la gallardía, con toda la firmeza, con toda la determinación que demandan estas circunstancias. No se trata de mí, se trata de 11,000 y tantas personas, ¿verdad? Que de manera indirecta y casi 9,000 que de manera directa pues votaron por nosotros, y es lo que nosotros estamos representando, amén de lo que eventualmente se verifique en una contabilidad, porque reitero, fuimos afectados grandemente porque la parafernalia logística que desplegó el candidato del oficialismo pues fue una cosa sin precedentes, de forma avasallante. Nosotros, te digo que no pudimos ir a 12 provincias porque no tuvimos ni siquiera los recursos para eso. Y no obstante esto,
pues nosotros tuvimos esa refrendación, ese apoyo, y como tal, nosotros tenemos que representar eso y tenemos que llevar esto hasta donde haya que llevarlo. Trajano Vidal Potentini, nosotros tenemos alta preocupación por los conceptos que usted ha vertido acá y por lo que hemos visto del discurrir institucional dominicano en cuanto a este tema, porque nos aproximamos a unas elecciones municipales y posteriormente a unas presidenciales de primera o segunda vuelta, en donde el árbitro es el tribunal a nivel de contestación superior electoral. Si el árbitro se descalifica, se embromó la democracia. En el marco de eso quisiéramos que usted pues enviara un mensaje a las mentes que tienen a bien tomar decisiones y postular para solucionar esta situación institucional, pues que lo haga en el marco de la solución del Colegio de Abogados de República Dominicana. Muy complejo, muy difícil, porque este tribunal, pese a que se le hizo el llamado, a que se le hizo la advertencia, a que se le pidió la reflexión, como quiera se metió en este espacio, en este fango tan pantanoso que le mina su credibilidad. Ojalá que los políticos, porque reitero, ya es un tema que a nosotros se nos sale de las manos, porque no es jurídico. Si fuera jurídico, otro hubiese sido la decisión. No es jurídico y como tal tienen los políticos que buscar ese advenimiento, que buscar ese compromiso, que buscar ese escenario que dé al traste con lo que sería entonces en el orden institucional la certidumbre de la labor que va a hacer este Tribunal Superior Electoral. Ojalá que eso se pueda reencauzar. Y es lamentable que el Colegio de Abogados haya servido para llevar entonces por un tema de percepción, de ego, no sé, haya servido para llevar pues esta barbaridad. Nosotros por lo pronto lo que vamos a hacer es hacer uso de las vías recursivas que tenemos, porque aun cuando es una subversión al orden constitucional, de todas formas, es un órgano constitucional establecido para esos fines. Entonces lo que tenemos que atacarlo en el esquema recursivo y lo vamos a hacer siempre apegado a ese entorno, ¿verdad?, de la civilidad, en lo que nosotros hemos creído siempre, y por qué no de esa reflexión que tenemos que ir siempre encaminando en beneficio de la colectividad para un mejor país. Hermano, gracias por haber participado. Hemos tenido una aleccionadora conversación con Trajano Potentini, quien es el presidente electo del Colegio de Abogados de República Dominicana, en el marco de esta situación institucional que afecta no solo al colegio, sino el orden institucional y democrático de nuestra amada tierra quisqueñera. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos a las 7. Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.